Muy buenos días, mis queridos hermanos, bendiciones para todos, que el Señor les bendiga. Bueno, nuevamente por acá, perdido unos días, en el sentido de que estaba en actividades, realizando muchas cosas, pero bueno, gracias al Señor, ya retomamos nuevamente nuestros devocionales, agradecidos de Dios por la vida, por la salud, por el calzado, por el vestuario, por los alimentos y por todas las cosas que Él permite, mis amados hermanos. Quiero invitarte en esta mañana a que vayamos a nuestras Biblias. Vamos a ir a la palabra del Señor. Voy a invitarte a que vayamos a Segunda de Crónicas. Vamos a leer en el capítulo 18, Segunda de Crónicas, capítulo 18, y dice la palabra del Señor: Tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia, y contrajo parentesco con Acab. Y después de algunos años descendió a Samaria para visitar a Acab, por lo que Acab mató muchas ovejas y bueyes para él y para la gente que con él venía, y le persuadió de que fuese con él contra Ramot de Galaad. Y dijo Acab, rey de Israel, a Josafat, rey de Judá: ¿Quieres venir conmigo contra Ramot de Galaad? Y él respondió: Yo soy como tú y mi pueblo como tu pueblo, iremos contigo a la guerra. Además dijo Josafat al rey de Israel: Te ruego que consultemos hoy palabra de Jehová. Entonces el rey de Israel reunió a 400 profetas y les preguntó: ¿Iremos a la guerra contra Ramot de Galaad o me estaré quieto? Y ellos respondieron: Sube, porque Dios lo entregará en mano del rey. Pero Josafat dijo: ¿Hay aún aquí algún profeta de Jehová para que por medio de él preguntemos? Y el rey de Israel respondió a Josafat: Aún hay aquí un hombre por el cual podemos preguntar a Jehová, mas yo le aborrezco porque nunca me profetiza cosa buena, sino siempre mal. Este es Micaía, hijo de Imla. Y respondió Josafat: No hable así el rey. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo: Haz venir luego a Micaías, hijo de Imla. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su trono, vestidos con sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria, y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Y Sedequías, hijo de Kenana, se había hecho cuernos de hierro y decía: Así ha dicho Jehová, con estos acornarás a los sirios hasta destruirlos por completo. De esta manera profetizaban también todos los profetas, diciendo: Sube contra Ramón de Galaad y serás prosperado, porque Jehová la entregará en mano del rey. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo: He aquí las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Yo pues te ruego que tu palabra sea como la de uno de ellos, que hables bien. Y dijo Micaías: Vive Jehová, que lo que mi Dios me dijere, eso hablaré. Y vino al rey. Mis amados hermanos, vamos a tocar en esta mañana, en este corto devocional, una gran realidad que estamos viviendo en nuestros días. Y esa gran realidad se debe a que tenemos profetas y predicadores que pudiéramos llamar mercenarios, pudiéramos llamar profetas que se venden al mejor postor, profetas que posiblemente están solamente preocupados por su comida, por su alimento, por su vestido, por su calzado, vestuario, y están haciendo un trabajo, un oficio, mas no están realmente haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Y es triste porque uno pensaría y creería que todo el que habla en nombre de Jehová es un hombre o una mujer que viene de parte de Dios. Pero tenemos en este episodio de la Escritura a unos profetas mentirosos. Existían aproximadamente, según lo que nos dice la Escritura, 400 profetas profetizándoles, en este caso a Acab y también a Josafat, que les iba a ir bien, que todo iba a salir de chaquetica, que todo les iba a quedar a la medida y que lo que se estaban proponiendo hacer formaba parte del plan de Dios y que Dios les concedería la victoria. Sin embargo, yo creo que cada uno de nosotros como cristianos debe entender algo. No siempre la mayoría tiene la razón. Mucha gente en el día de hoy se deja llevar por los números, se deja llevar por lo que otros dicen y quién es quien lo dice y cuántos están de acuerdo con quien los dice. Y esto me pone a analizar y a pensar en la condición que tenemos como iglesia. A la gente le gusta una iglesia por su tamaño,
por su comodidad, están pendientes de ciertas personas por la cantidad de gente que arrastran. Y yo no estoy en contra de que una iglesia crezca, ni estoy diciendo que todas las iglesias que sean grandes son malas, no, para nada en lo absoluto. Lo que quiero dar a entender es que cantidad no es sinónimo de verdad, no es sinónimo de la palabra del Señor o de la voluntad de Dios. Y tenemos el caso de un rey bueno, y aquí también quiero tocar un punto. El dicho que dice, dime con quién anda y te diré quién eres, debe ser considerado en todos los sentidos, tanto en un sentido físico como en un sentido espiritual. El rey Josafat era un rey que había hecho lo recto delante de Dios. Era un rey que se había preocupado porque se quitaran los lugares de idolatría. Era un rey que se había preocupado porque la palabra de Dios sea proclamada. Pero por alguna razón, dice la Escritura, que contrajo parentesco con Acat. Comenzó a tener relación con Acat. Acat era todo lo contrario. Acat no quería la palabra. Acat promovía la idolatría. Acat no permitía que la palabra fuera proclamada. Era todo lo contrario. Pero por alguna razón, el hijo de Josafat se casa con una hija de Acat, y eso hizo que de una u otra forma hubieran lazos. Sin embargo, dice la palabra del Señor, que cometió un grave error que trajo grandes consecuencias. Y es importante que usted como cristiano sepa que nosotros no debemos odiar a nadie, no debemos tener resentimiento contra nadie, pero debemos entender que tenemos que aprender a relacionarnos. Debemos unirnos con personas que tengan deseo de agradar a Dios, que amen al Señor, que amen su palabra, que quieran servirle, que quieran honrarle y que sean fieles. Pero un fiel, una persona que quiera hacer la voluntad de Dios, una persona que quiera agradar a Dios, no puede unirse con otras personas que no quieren hacer la voluntad de Dios. Pero muchas veces nos sentimos comprometidos. ¿Comprometidos en qué sentidos y en qué aspecto? Comenzamos a relacionarnos con personas que tienen opiniones muy distintas y contrarias a la que nosotros como cristianos tenemos, pero nos sentimos comprometidos, nos sentimos amarrados, y de cierta manera, para no quedar mal con dicha persona, comenzamos a darle laxitud a la palabra, comenzamos a involucrarnos también en ciertas prácticas y en ciertas cosas que de plano sabemos que no están bien. Pero por quedar bien con la persona, muchas veces quedamos mal con Dios. Y yo creo que nosotros como cristianos debemos tener una firme convicción de que para nosotros la prioridad debe ser la voluntad de Dios. Y mire que la palabra del Señor dice que habían ido Josafat con Acat y este le propuso algo. Primero le hizo un festín, primero le hizo una fiesta, mató muchos bueyes, muchos animales y comenzaron a comer, a compartir. Y en medio de la comida y en medio del compartir, le dice, mira, tú te atreverías a ir conmigo contra Ramot de Galaad, vamos a ir a la guerra. Y el rey se sintió comprometido y dijo, ok, vamos a ir. Pero aquí se ve que de una u otra manera Josafat tenía temor de Dios, aunque estaba actuando equivocadamente. Y dijo, vamos a consultar la palabra de Jehová. Vamos a ver qué dice Dios. Vamos a ver si Él está de acuerdo con que hagamos esto. Yo no sé si a usted le ha pasado que en algunos momentos actuamos independientemente sin consultar a Dios. Y todo cristiano debe tener en su corazón y en su mente la necesidad de presentar delante del Señor todas las cosas. Y esto que hizo acá fue, vamos a presentar delante del Señor esta situación. Sin embargo, 400 profetas estaban diciendo, así dice Jehová, suban a la guerra, que Dios les va a conceder la victoria. Vayan con toda claridad que Dios está con ustedes. Dios le va a conceder la victoria. Había otro que se ponía un cuerno de hierro en la cabeza y decía, así como estoy haciendo yo, ustedes van a acornar a todos los ejércitos enemigos. Ustedes van a ganar la batalla, la victoria. Ahora, seamos sinceros, ¿cuántas veces no hemos pensado que lo bueno que alguien nos diga viene de parte de Dios? El problema con el ser humano es que siempre desea que lo que él anhela o piensa se haga una realidad. Lo que nosotros ignoramos es que muchas veces, aunque nosotros tenemos muchos deseos de que nos vaya bien
Y a veces el enemigo, escúcheme bien, se levanta por medio de otras personas que son cristianas para alentarnos a la desgracia. Era un error ir a la guerra. Dios no estaba diciendo que fueran a la guerra. Pero los falsos profetas, los falsos líderes del momento decían, sí, Dios quiere que vayas a la guerra. Por eso uno siempre tiene que decir, Señor, muéstrame tu voluntad, habla mi corazón. Y por supuesto Dios confirma muchas cosas y puede usar personas para confirmar lo que Él quiere. Pero no podemos caer en ese engaño, en esa mentira, porque muchas veces hay gente que conoce nuestros deseos. Lo que sucede en el día de hoy es que los líderes espirituales, por así decirlo, o los que están al frente de las congregaciones y de los diferentes ministerios, a veces aprenden a conocer al cliente, por así decirlo. Porque ¿quién era acá? Caprichoso, había matado a Nabot por su viña, era un hombre idólatra, era un hombre perverso, era un hombre malo. Y los profetas sabían que a las personas con esas características y con ese tipo de personalidad les encanta que le digan que todo le va a salir bien. Les encanta que los alienten a hacer lo que ellos quieren hacer, porque cuando se le oponen, automáticamente se transforman y se ponen molestos, automáticamente comienzan a hacer cualquier cosa en contra de ellos. Y como estos profetas le temían más al hombre que a Dios, porque esa era la realidad, le temían más al hombre que a Dios, pues en coro, casi que como una coral, a una misma voz, decían lo que acá quería escuchar. Ahora, el problema es que cualquiera que se llame pastor, ministro, líder cristiano, predicador, evangelista, él no puede hablar lo que él quiere hablar. Yo no conozco a nadie, mis amados hermanos. No conozco a nadie que trabaje para alguna empresa, para alguna organización, y que él vaya en contra de lo que la organización dice. Él tiene que sujetarse, aunque no esté de acuerdo. Si él trabaja para una industria farmacéutica, para una industria publicitaria, si él trabaja para alguna empresa en específico, él tiene que ir como un embajador de esa empresa y representar esa empresa y hablar bien de esa empresa. Ahora, si usted es un predicador, si usted es un pastor, si usted es un evangelista, si usted tiene un ministerio, usted no puede hablar lo que usted quiere. Porque usted ciertamente tiene el privilegio de servir, pero usted está llamado a hablar y a decir lo que Dios dice. No lo que usted cree, no lo que a usted le parezca, ni lo que la gente quiera escuchar. Y dice la Escritura que estos profetas hablaban y decían al pueblo, en este caso al rey, lo que él les quería escuchar. Y dice cuando preguntó el rey, dijo, te ruego que consultemos hoy la palabra de Jehová, dijo Josafat. Entonces el rey de Israel reunió 400 profetas y les preguntó, ¿iremos a la guerra contra Ramón de Galaad o me estaré quieto? Y ellos dijeron, sube porque Dios lo entregará en manos del rey. Ahora, el lenguaje cristiano o este tipo de frases, sube porque Dios los ha entregado en tu mano, no es garantía de que esa sea la voluntad de Dios. Ahora, en el día de hoy, ¿qué se escucha? Así dice Jehová. Porque Dios dice, porque Dios me ha dado una palabra para ti, me ha dicho que hagas esto, que hagas aquello, que vayas. Hermanos, esto es serio, porque aunque este rey tenía estos 400 profetas que le decían lo que él quería escuchar, lo que él quería escuchar no era necesariamente la palabra de Jehová. Muchas veces nosotros no queremos escuchar la voz de Dios. Hay una hipocresía muchas veces en nuestras vidas de que decimos, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Señor, que se haga tu voluntad, pero en el fondo de nuestro corazón ya hemos determinado lo que queremos hacer y no queremos salir de allí. Y no aceptamos que Dios cambie los planes, no aceptamos que Dios haga otra cosa. Bueno, consultó a estos profetas, pero ya él había decidido en su corazón lo que él quería hacer. Y estos profetas no le iban a decir lo contrario, porque no querían sufrir las consecuencias. Pero Josafat dijo, ¿hay aquí algún profeta de Jehová para que por medio de él preguntemos? El rey respondió a Josafat, aún hay aquí un hombre por el cual podemos preguntar a Jehová. En pocas palabras, si él dice, aún hay un hombre aquí por el cual podemos preguntar a Jehová, significa que los otros no hablaban de parte de Jehová. Y que aunque le profetizaban, eran simplemente, mis amados hermanos, los que estaban allí, unos asalariados. Eran simplemente un par
un grupo de personas, un grupo de hombres que lo que estaban allí era solamente para complacer al rey. Y el mismo acá reconoce que hay un hombre por el cual podemos preguntar a Jehová, mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza cosa buena. ¿Por qué le aborrecía? Porque nunca le profetizaba nada bueno, sino siempre mal. Este es Micaía, hijo de Inla. Y respondió Josafat, no hable así el rey. Ahora, la gente quiere que uno le diga que Dios lo va a bendecir. La gente quiere que uno le diga que le va a ir bien. La gente quiere que uno le diga que Dios nos va a traer paz. La gente quiere que uno le diga que todo va a salir como queremos, que Dios nos va a prosperar, que Dios nos va a bendecir, que vienen los mejores tiempos, que mira, viene una época de gloria. Pero ¿cuál gloria? Si la Biblia dice todo lo contrario. Aprovechen bien el tiempo porque los días son malos. Dice la palabra de Dios que redimamos el tiempo. Dice la Escritura que en los postreros días vendrán hombres burladores, amadores de sí mismos, altivos, avaros, vanagloriosos. Vienen tiempos peligrosos. Estamos en tiempos peligrosos y vienen aún muchos más. Ahora, por supuesto, eso no encaja en la mentalidad de la mayoría. Porque, ¿qué queremos nosotros? Simplemente complacernos a nosotros mismos. Porque la gente se le olvida que mis planes, que mis anhelos, que mis deseos no son los planes de Dios. Y aunque estamos en este mundo, mis amados hermanos, no somos de este mundo. Hay una palabra, hay profecías en la Escritura que fueron escritas. Vienen tiempos, mis amados hermanos, difíciles sobre la tierra. Y lo único que nos puede sostener es poner nuestra confianza en Cristo Jesús. Entonces, yo no puedo darle un discurso ni un mensaje en el cual yo sea exaltado. Sí, para ser honesto, mis amados hermanos, yo puedo hacerlo y sé cómo hacerlo y puedo tener las herramientas para hacerlo. Pero no es lo correcto. Porque yo no gano nada alentándole a usted a una mentira. Yo no gano nada diciéndole así ha dicho Jehová y Jehová no ha dicho nada. Yo no gano diciéndole a ustedes que vienen mejores tiempos cuando no vienen. Yo no gano nada, mis amados hermanos, tratando de venderles a ustedes un futuro que no existe. Ahora, yo sí gano delante de Dios diciéndoles a ustedes la verdad. Y la verdad es que lo que no queremos escuchar es lo que necesitamos escuchar. Yo estoy convencido, mis amados hermanos, de que no nos gusta escuchar. A veces decimos, habla Jehová, habla Señor, pero cuando Dios nos dice lo que Él quiere, entonces nos molestamos. Ahora, ¿cómo me puede bendecir Dios a mí si ando en pecado? ¿Cómo puede bendecirme Dios a mí si ando caminando de espaldas a Él? ¿Cómo puede bendecirme Dios a mí si no ando en verdad, si no ando en justicia, si no ando en amor, si no ando en perdonando, si no perdono? ¿Cómo puede bendecirme Dios cuando todas estas cosas son contrarias a su palabra? Pero nos gusta ir a la iglesia. Nos gusta ir a la iglesia de manera supersticiosa. Vamos a la iglesia y pensamos que porque fuimos a la iglesia y escuchamos la palabra y porque allí estuvimos, entonces nos va a ir bien. No, mis amados hermanos. La iglesia no es un amuleto. Y Dios conoce los corazones y las intenciones, lo que nos mueve a ir, lo que nos mueve a estar en algún lugar. Entonces yo necesito, como hijo de Dios, como cristiano, como creyente, entender que para mí debe ser más importante lo que la palabra de Dios dice, lo que Dios dice, lo que Dios quiere. Y no puedo estar esperando, mis amados hermanos, a que me estén motivando con mentiras. Sí, es cierto que la palabra de Dios anima, consuela, conforta, pero a veces la Biblia dice, esfuérzate y sé valiente. Y a veces usamos esfuérzate y sé valiente solamente para nuestros propios planes y nuestros propios deseos. Cuando la Biblia le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente, le dice para poner por obra todas las cosas que yo te he mandado. Debes esforzarte en la gracia, en el conocimiento del Señor Jesucristo. Debes esforzarte por vivir de acuerdo a mi palabra. Debes esforzarte y mantenerte firme en medio de los tiempos. Debes esforzarte a perseverar en la gracia y en la verdad. Entonces, mis amados hermanos, por supuesto que acá no le gustaba. ¿Y por qué no le gustaba a Micaías? Porque Micaías hablaba la verdad. Ahora, yo le voy a decir algo. Si todos los cristianos, entre comillas, todos los creyentes que asisten a las iglesias, estamos ahora en una etapa donde tenemos un pueblo, está creciendo el evangelio. Gloria a Dios. A mí me alegra que crezca el evangelio. Pero cuando todos estos creyentes
que están allí en la vanidad de su mente y de su corazón, solamente esperanzados en que Dios quiere darles negocios, que Dios quiere darle empresas, que Dios quiere prosperarlos, que Dios quiere darle esto, que Dios quiere darle aquello. Cuando esos cristianos empiecen a experimentar la realidad de la vida cristiana, cuando esos cristianos empiecen a ser despojados, cuando esos cristianos empiecen a ser procesados, cuando esos cristianos empiecen a experimentar situaciones difíciles en su vida, no van a poder sostenerse. ¿Sabe por qué? Porque todo en lo que ellos tienen su confianza es en algo vano. Mire, la Escritura dice que el rey odiaba a Micaías. Y hay muchos creyentes que odian a muchos predicadores. ¿Y por qué los odian? Porque no les dicen la verdad. Sin embargo, aman a muchos de sus predicadores, que son como estos 400 profetas, que lo que le dicen es mentiras. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo: haz venir luego a Micaías, hijo de Imla. Y el rey de Israel, Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su trono, vestidos con sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria. Y todos los profetas profetizaban delante de ellos, con show incluido. Y Sedequías, hijo de Kenana, se había hecho cuernos de hierro y decía: así ha dicho Jehová, con esto acornarás a los sirios y los destruirás por completo. Proféticamente, así como estamos haciendo este evento aquí, así va a suceder. Pero era mentira, mis amados hermanos. Ahora, los que predican la verdad están siempre bajo presión, bajo señalamiento, bajo cuestionamiento y bajo tentación. Porque dice la Biblia que de esta manera profetizaban todos los profetas, diciendo: sube contra Ramón de Galá y serás prosperado, porque Jehová entregará en mano del rey, la entregará en mano del rey. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo, porque así lo quieren invitar a uno a predicar, ¿no? Así lo quieren llevar a uno a predicar, y entonces dicen: bueno, vas a ir a predicar, pero vas a ir a predicar esto, vas a decir esto. Ni se te ocurra hablar de esto. No hables de pecado, no hables de infierno, no hables de muerte, no hables absolutamente de pobreza, no hables de fatalismo. Solamente habla lo que la gente quiere escuchar. Dale un mensaje de esperanza, un mensaje que los ayude. No, mis amados hermanos, a veces el mensaje de calamidad es el que yo necesito escuchar para darme cuenta de lo que realmente viene. La Biblia dice: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. La Biblia también nos enseña, mis amados, que en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos. La Biblia dice que lo que viene de aquí en adelante no es bueno, mis amados hermanos. Usted necesita escuchar la voz de Dios. Basta ya, mis amados hermanos. Basta ya de los profetas mentirosos. Ya no se engañe a sí mismo. Busque palabra de Dios. Busque la voz de Dios. Entonces el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo: he aquí las palabras de los profetas, o sea, de los 400, a una voz anuncia al rey cosas buenas. Siempre le dicen cosas buenas. Pero ustedes creen que Dios iba a mandar a un profeta de verdad a decirle acá que lo estaba haciendo bien y que lo iba a bendecir, cuando él había aborrecido y pisoteado la palabra, cuando él había levantado ídolos, cuando él había corrompido al pueblo? ¿Era Dios el que iba a bendecir a ese personaje? Por supuesto que no. Pues yo te ruego, le dice aquí el oficial, que tu palabra sea como la de uno de ellos. Di lo mismo. Di lo mismo. Mantente con el mismo mensaje. No te salgas del molde. Ahora, yo lo invito a usted a que usted escuche los predicadores y se dará cuenta que todos hablan lo mismo, con distinto tono de voz, en distintos escenarios, pero todos dicen lo mismo. Todos los domingos es el mismo cuento, en distintos países, en distintos idiomas, con el mismo mensaje. ¿Por qué? Porque es lo que le garantiza a ellos. Es lo que le garantiza a ellos, no la bendición de Dios, sino el favor de los hombres. Pero el apóstol Pablo dijo: si yo quisiera agradar a los hombres, yo no sería siervo de Cristo. Si yo quiero agradar a la gente, yo no sería siervo de Cristo. Porque el Señor Jesucristo, mis amados hermanos, no vino a traer paz,
en el sentido físico. Cuando usted es fiel a Dios, cuando usted honra a Dios, cuando usted vive para la gloria de Dios, usted va a padecer persecución. El que quiere vivir piadosamente, fielmente, conforme a la Escritura, conforme a la palabra, va a padecer persecución. Porque usted va a ser un anormal entre la gente. Usted va a ser una piedra de tropiezo entre los que roban, entre los de la estafa. Usted va a ser un instrumento de Dios que va a obstaculizar la libre circulación de la mentira, del engaño, de la corrupción. Por lo tanto, la gente no lo puede querer, mis amados hermanos. Jesús dijo, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido primero. El que quiere venir en pos de mí debe negarse a sí mismo. Debe tomar su cruz, debe cargarla cada día. Ahora, yo no estoy diciendo que usted debe martirizarse de gratis sin ser la voluntad de Dios. Yo no estoy hablando de eso. Ni estoy diciendo que la vida cristiana solamente es un dolor y sufrimiento. No, mis amados hermanos. Tampoco puedo decirle que la vida cristiana es un jardín de rosas, porque no lo es. Jesús lo dijo. El que quiere venir en pos de mí debe negarse a sí mismo. Y los que quieren vivir piadosamente van a padecer persecución. Y aunque es cierto que padecemos persecución, sufrimos señalamiento, cuestionamiento, pues también es cierto que hay bendición, que hay gozo, que hay alegría. Pero no nos vendamos un evangelio de mentira en el cual solamente Dios quiere que tú disfrutes aquí en la tierra. No, si esto fuera tan bueno, Dios no nos sacaría de la tierra. Pero porque lo que viene es tremendo sobre este mundo, Dios viene por su iglesia y por su pueblo. Mi reino no es de este mundo, dijo Jesús. Y claramente Jesús dijo, claramente el Señor lo enseñó. En el mundo van a tener aflicción. Pero confía, yo he vencido al mundo. Yo pues te ruego que tu palabra sea como la de uno de ellos. En pocas palabras, era una orden. Para eso te damos el sueldo que te damos. Para eso te pagamos. Para eso te damos los lujos que tienes. Es una orden. Espero que hables bien. Pero aquí está Micaías. Y yo quisiera que usted pudiera ser como un Micaías y que oráramos para que el Señor ayude a los Micaías que todavía se existen en este día. Dijo Micaías, vive Jehová, que lo que mi Dios dijere, eso hablaré. Vive Jehová, en cuya presencia estoy. Vive el Dios de los cielos, el único Dios verdadero. Vive Jehová, que lo que Dios me dijere, que lo que Dios me hablare, eso hablaré. Yo no voy a hablar lo que tú me estás diciendo, ni lo que los otros profetas están diciendo. No me interesa que salgan algunos cristianoides por ahí y digan, ay, pero mira, el pastor fulano, el otro pastor, las iglesias, no sé quién, ellos están hablando diferente. Tú tienes que cambiar tu discurso, tu mensaje, porque así no vas a crecer. Tienes que montarte en la ola que viene. En lo que estamos viviendo ahora, es el tiempo tal, es el tiempo no sé qué. Mire, hermano, lo que estamos viviendo ahora es el peor tiempo de la iglesia. Eso es lo que estamos viviendo. No me interesa si crecen mucho, no me importa si son miles, no me importa si son extremadamente fuertes, prósperamente, pero bíblicamente no se está viviendo lo que la palabra de Dios dice. No se está viviendo. ¿Por qué? Porque le tenemos miedo al hombre. Le tenemos miedo a la gente, nos preocupamos más por qué van a decir de nosotros que lo que Dios dice de nosotros. Ahora, un mortal a otro mortal no puede hacerle nada. Pero a quien sí debo tenerle temor yo es al Señor. A Él sí debo tenerle temor. Y yo creo que debemos restiarnos como Micaías, aunque sabemos que las consecuencias pueden ser terribles. No podemos hablar otra cosa que no sea lo que el Señor nos dijere que habláramos. Y el rey le dijo a Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramón de Galaad o me estaré quieto? Y él respondió de manera sarcástica, subid y seréis prosperados, pues serán entregados en vuestras manos. Y el rey le dijo, ¿hasta cuántas veces te conjuraré por el nombre de Jehová que no hables sino la verdad? Entonces Micaías dijo, he aquí, he visto a todo Israel derramado por los montes como ovejas sin pastor. Y dijo Jehová, esto no tiene Señor, vuélvase cada uno en paz a su casa. Y el rey de Israel dijo a Josafat, ¿no te había yo dicho que no me profetizaría bien, sino mal? Entonces él dijo, oí pues palabra de Jehová. Esta sí es la palabra de Jehová. Esta es la palabra de Jehová. Dice,
claramente: yo he visto a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba a su mano derecha y a su izquierda. Y Jehová preguntó: ¿quién inducirá a Acab, rey de Israel, para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía así, y otro decía de otra manera. Entonces salió un espíritu que se puso delante de Jehová y dijo: yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué modo? Y él dijo: saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y Jehová dijo: tú le inducirás y lo logrará. Anda y hazlo así. Y ahora, he aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos estos profetas, pues Jehová ha hablado mal en contra de ti. Hermanos, hay un espíritu de mentira, mi amado hermano, en la boca de un montón de gente que habla en nombre de Jehová. Un montón de gente diciendo mentiras y mentiras y mentiras y mentiras. Siempre salen los que se arden y dicen: ay, no creen lo que el Señor dice. Sí, yo creo en lo que el Señor dice, pero no creo en lo que muchos de ellos dicen, porque lo que ellos dicen muchas veces contradice lo que Dios dice. Van en contra de la palabra de Dios. Prometen paz. Dicen: Jehová dijo, y Jehová no ha dicho nada. Se atreven a asegurar, a aseverar, y luego no pasa nada. Luego no sucede nada de lo que dicen. La Biblia dice: si el profeta hablare una cosa y no se cumpliere, el profeta es mentiroso, el tal debe ser apedreado. Ahora, yo entiendo que nosotros no podemos apedrear en este tiempo a ningún profeta, y gloria a Dios, porque si no hubieran muchos muertos, de verdad, muchísimos muertos. Pero el hecho de que no podamos apedrearlo no significa que debamos aceptarlo. Deberíamos apartarnos, deberíamos decir: no puedo seguir un individuo que contradice a Dios, que contradice su palabra, que habla en nombre de Él y que es un mentiroso. Porque ciertamente, aunque yo no sea mentiroso, si ando con mentiroso, me hago mentiroso, me hago partícipe del pecado, de la mentira ajena. Entonces lo que hay es un espíritu de mentira, dijo Micaías, en la boca de todos tus profetas. Un espíritu de mentira. Entonces Sedequías, hijo de Kenana, se le acercó y le golpeó a Micaías en la mejilla y le dijo: ¿por qué camino se fue de mí el espíritu de Jehová para hablarte a ti? Claro, él era el que andaba con los cuernos, haciendo el showcito de profético, ¿no? Entonces Sedequías, hijo de Kenana, se le acercó y le golpeó a Micaías. Y Micaías respondió: he aquí, tú lo verás aquel día, cuando entres de cámara en cámara para esconderte. Entonces el rey de Israel dijo: tomad a Micaías y llevadlo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey, y decidle: el rey ha dicho así: poned a este en la cárcel, y sustentadle con pan de aflicción y agua de angustia, hasta que yo vuelva en paz. ¿Qué dice la gente? No, yo sigo a un profeta próspero, a un profeta con carro, a un profeta con dinero, a un profeta que tiene de todo, con una iglesia que manifiesta la gloria de Dios. No, señor, olvídese de cuento. Olvídese de cuento. Esa no es la forma ni la manera para saber si alguien habla de parte de Jehová o no. Lo que alguien tenga no es garantía de bendición de Dios. Puede ser el resultado de la paga del diablo. Puede ser el resultado de la mentira, de la estafa. Pero sabe, pronto, todas estas cosas serán juzgadas. Micaías dijo la verdad, habló de parte de Jehová. ¿Y cuál fue la recompensa? Pan de aflicción. ¿Cuál fue la recompensa? Cárcel para él. Pero ¿sabe algo? Sea como sea, la palabra del Señor se cumplió. La palabra del Señor se llevó a cabo. Y sea como sea, la palabra del Señor se va a cumplir y se llevará a cabo. No importa, mis amados hermanos, lo que el mundo diga, lo que la gente diga, lo que otros piensen. Aquí lo más importante es lo que Dios dice. Y dice la palabra del Señor que en contra de la voluntad de Dios igual se fueron a la guerra. Por eso le digo que ellos no estaban interesados en la voluntad de Dios, sino que lo usaban como un cliché. En el fondo hicieron lo que quisieron. Y dice la palabra del Señor en el verso 31. Y cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron: este es el rey de Israel. Y lo rodearon para pelear. Mas Josafat clamó a Jehová y lo ayudó y lo apartó Dios de él. En pocas palabras, el rey Acab murió en esa batalla.
El rey Acab, malintencionado, quería que mataran a Josafat. Porque así paga el diablo, mis amados hermanos. Mal a quienes le sirven. Y dice la palabra del Señor que Josafat, que no debió haber estado allí, pero aún conociendo la palabra, en desobediencia estuvo allí. Y cuando se vio en apuros, la misericordia de Dios lo alcanzó. Lo salvó el Señor, lo sacó de ese lugar. Porque dice, clamó a Jehová y lo ayudó y lo apartó Dios de él. Y pues viendo los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, desistieron de acosarle. Más para que veamos cómo son las cosas cuando viene el juicio de Dios y las consecuencias. Disparando uno el arco a la aventura. Tiraron una flecha, hermano, sin saber por dónde iba a caer. Pero esa flecha hirió al rey de Israel, o sea, Acab. Dice, entre las junturas del coselete. Y entonces dijo al corchero, vuelve la rienda y sácame del campo, porque estoy mal herido. Y arreció la batalla aquel día, por lo que estuvo el rey de Israel en pie en el carro, enfrente de los sirios, hasta la tarde, y murió al ponerse el sol. Se cumplió la palabra de Micaías. Se cumplió la palabra de Jehová. Ahora, tal vez usted no es un falso profeta. Tal vez usted no es un cristiano que le agraden este tipo de cosas, pero participa con otros que sí le agradan este tipo de cosas. Pero apoya a gente que hace este tipo de cosas. Hermanos, el tener la jerga o el lenguaje religioso no me hace cristiano. Miren lo que dice el capítulo 19. Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén. Y le salió al encuentro el vidente, o sea, el profeta Jehú, hijo de Anani, y le dijo al rey Josafat, ¿al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová? ¿Cómo es posible que tú te hayas prestado para eso? ¿Cómo pudiste ir hasta donde Acab? ¿Cómo pudiste ir a la guerra con él? ¿Cómo pudiste respaldarle a él, que es un impío, que pisotea mi palabra, que levanta lugares altos, que impide al pueblo, induce al pueblo a la idolatría, a la corrupción, a la inmoralidad, a la perversión? ¿Cómo pudiste ayudarle? Y amas a los que aborrecen a Jehová. Pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. Ha salido de la presencia de Dios ira. Hermano, Dios no ve con buenos ojos que los cristianos que tienen la palabra, que tienen el evangelio, que conocen la verdad, que entienden lo que Dios dice, que comprenden la voluntad de Dios, se enfilen y se enrolen con los que andan caminando de espaldas a Dios. No vamos a odiarlo, vamos a orar por ellos, claro que sí. Siempre que podamos vamos a ayudarle, a servirle, pero no vamos a participar de lo que va en contra del Señor. ¿Por qué? Porque esto provoca ira de Dios contra nosotros y contra su pueblo. Ahora, dice la Biblia que por misericordia a lo que había hecho en el pasado Josafat, Dios le permitió la vida. Ahora, ¿a quién estamos escuchando? ¿Qué estamos oyendo realmente, mis amados hermanos? Micaías hay muy pocos. Muy pocos. Más abunda los otros 400 profetas mentirosos. De eso hay en abundancia. Pero lo cierto es que en medio de tanta mentira y de tanto engaño, Dios siempre se preserva a sus siervos y siempre permite que la palabra salga, que la palabra se escuche. Dios siempre trae la palabra de advertencia. Dios siempre trae la palabra de arrepentimiento. Dios siempre trae la palabra de corrección. Y todos tenemos la oportunidad de escucharla. No es muy abundante, no hay tanta mayoría, pero siempre permite en su misericordia y en su fidelidad que todos escuchemos. De manera que todos somos responsables, mis amados hermanos. Todos somos responsables. Vamos a orar en esta hermosa mañana, vamos a darle gracias a Dios. Vamos a pedirle que tenga misericordia de nosotros. Señor, que no nos quedemos callados ante la mentira, ante el error, ante el engaño, ante la falsedad. Que no podamos ser nosotros partícipes de este tipo de mentiras. Y que entendamos que esas palabras que a veces son duras, que esas palabras que a veces son difíciles y que son las que no queremos escuchar, son las que realmente necesitamos. Son las que realmente necesitamos. Yo no sé qué
¿Qué estás esperando de Dios? Pero algo sí te puedo decir. Dios siempre hablará a nuestra vida lo que es mejor y necesario para nuestra vida espiritual. Dios no puede pensar en solamente complacernos terrenalmente. Y yo creo que aquí está el problema con muchos de nosotros. Que cuando terrenalmente no recibimos lo que queremos y cuando terrenalmente nos vemos afectados por lo que la palabra de Dios dice, entonces nos entristecemos. Pero Dios no piensa solamente en lo terrenal. Él piensa en lo completo, en lo espiritual, en lo eterno. Piensa en el futuro eterno de nuestras almas, de nuestra vida. Y por lo tanto muchas veces tiene que hablarnos de manera contundente, de manera fuerte, y tiene incluso que trabajar en nuestra vida. Entonces que Dios permita que en nuestra vida la prioridad la tenga la palabra del Señor. Si el Señor dice apártate de esto, apártate. Si el Señor te dice abandona esto, abandónalo. Si el Señor te dice eso no conviene, no conviene. Si el Señor te dice necesitas hacer esto, haz esto. No te dejes llevar, mi amado hermano, porque yo estoy convencido de que mucha gente se deja llevar por la apariencia, se deja llevar por los nombres, por los títulos, por lo grande, y eso no garantiza absolutamente nada. Ahora, para concluir les digo esto, mis amados hermanos. Cuando no se cree la verdad, cuando no se cree a la voz de Dios, cuando no se escucha lo que la palabra de Dios dice, entonces queda para nosotros error y confusión. Segunda a los Tesalonicenses, con esto concluyo, dice lo siguiente, mis amados hermanos. Segunda de los Tesalonicenses dice lo siguiente. Versículo 2, verso 9 en adelante. Dice, verso 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. No hay otra forma, mi amado hermano. Quien no cree la verdad tiene que creer la mentira. Disfrazada, que parezca sabia, que parezca científica, que parezca prudente. Si usted no cree la verdad de Dios, si usted ignora la verdad de Dios, si usted no presta atención a lo que Dios dice, para usted solamente hay un futuro específico, y es creer el error y la mentira. Porque no hay muchas verdades. No hay muchas verdades, hay una sola verdad, y la verdad está en la palabra. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Si usted quiere vida, la vida está en Cristo. Si usted quiere el camino, ¿cuál es el camino entre tantos caminos? Entre tanto camino, el camino es Cristo. Yo quiero conocer la verdad es Cristo. Entonces, mis amados hermanos, por no creer la verdad, por no conocer, por no querer aceptar la verdad, entonces Dios nos deja por nuestra cuenta. Y al dejarnos por nuestra cuenta, caemos en el error, en el engaño, en la mentira y en la perdición. Entonces que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude. Padre, gracias te doy en esta hora por este momento, por esta mañana. Gracias por tu poder, por tu espíritu. Gracias, Señor, porque tu palabra es verdad, Señor. Oh, Señor, ten misericordia, Señor, de nosotros. Ayúdanos, Señor. Mira, Padre amado, los tiempos que vivimos, Señor. La comezón de oír, Señor. El anhelo, Señor, de oír. Cómo se amontonan maestros conforme a las concupiscencias del mundo, Señor. Y cómo mucha gente está cautiva en ese lugar, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra permanece para siempre, Señor. Gracias porque ella nunca regresa vacía, Señor. Gracias, Señor, porque ella cumple la obra para la cual es enviada, Señor. Yo te pido que edifiques a mis hermanos, que me ayudes a mí también, Señor. Que tengas misericordia de nosotros, Señor, y nos guardes. Nos guardes del error, del engaño, de la mentira, Señor, de la lisonja, Señor. Que nos guardes, Padre amado, de todo lo que no provenga de ti. Que pongas en nosotros, Señor, ese discernimiento espiritual, Señor.
esa capacidad de poder discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Dice, poder distinguir entre lo santo y lo profano, poder distinguir, Señor amado, entre lo que es palabra de Dios y lo que es palabra de hombre, Señor. Oh Padre amado, queremos agradarte, Señor, queremos vivir para ti. Señor, danos esa templanza, Señor, ese carácter que necesitamos, Señor, esa madurez que necesitamos. Señor, ayúdanos a pasar ya de los rudimentos, Señor, a no conformarnos solamente en vivir un evangelio centrado en nosotros mismos, sino más bien vivir un evangelio que viva para tu gloria, para tu honra, donde tú seas glorificado, Señor. Padre, queremos pedirte en esta hora, Señor, que como Micaías, cada uno de nosotros, Señor, pueda decir, vive Jehová, que no hablaré otra cosa que no sea lo que Él me ha dicho, Señor. Que no nos prostituyamos, que no nos vendamos, Señor. Que no cedamos ante la presión de este mundo, ante la presión, Señor, que existe. Señor, ¿qué va a pasar cuando se comience a aceptar dentro de las iglesias, Señor? La ideología de género, la homosexualidad, Señor. Y cuando algunos quizás digan que Dios es amor y que no hay razones para pensar que estas personas o que aquellas personas o que estas personas no pueden. Danos valentía, Señor. Porque yo sé, Padre amado, que la persecución viene sobre tu iglesia, Señor. Yo sé que vamos a ser, Padre amado, considerados por la ley, porque cuando el pecado se hace ley, Señor, los creyentes vamos a sufrir, Padre amado. Señor, pero nada de esto debe de sorprendernos, Señor. Al contrario, cuando veamos todas estas cosas, Señor, debemos estar conscientes de que nuestra redención está cerca, Señor. De que tu venida está cerca, Señor. De que nuestro encuentro contigo está cerca, Señor. Ayúdanos, Padre amado. Bendice la familia, bendice los hermanos, bendice los amigos, Señor. Sabemos que no tenemos lucha contra sangre ni carne, Señor. Sabemos que hay un mundo espiritual operando, trabajando, Señor. Pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, Señor. Y tu palabra dice que tú has venido a traer libertad a los cautivos, Señor. A dar vista a los ciegos, Señor. A proclamar el año bueno de Jehová, Señor. Padre, gracias te damos. Bendice a cada creyente que nos escucha en esta mañana. Ayúdale según sea su necesidad, Señor. Obra según sea tu propósito en ellos, Señor. Visita sus casas, Señor. Y guarda su familia, guarda sus hijos, guarda sus esposos, sus esposas, Señor. Padre amado, toma el control de sus empleos, Señor, de sus necesidades. Glorifícate, Señor, en sus oraciones, en lo que ellos te están pidiendo según tu voluntad y propósito. Trae respuesta a los que están esperando respuesta, Señor. Trae confirmación a los que quieren confirmación, a los que necesitan confirmación. Y sobre todo, Señor, danos entusiasmo y amor por tu obra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Un abrazo grande. Si el Señor lo permite y es su voluntad y nos da licencia, nos vemos mañana con la ayuda del Señor. Abrazos para todos.